zona. Oiga, y en la alcaldía Benito Juárez van a sustituir 155 palmeras que murieron o presentan alguna plaga. Para platicar sobre estos trabajos, le doy la bienvenida al ingeniero Roberto Quintero Campos, jefe de Unidad Departamental de Seguimiento de Plagas y Enfermedades de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital del país. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué le está pasando o qué les pasa a las palmeras que están en estos momentos justamente en esta alcaldía, en la Benito Juárez, pero también qué le pasó a la famosa que estaba en la glorieta de Reforma, el Paseo de la Reforma? Hay que decir que no es un tema de la Ciudad de México, es un tema a nivel mundial. Ok. O sea, el cambio climático no es una filosofía, no es una cosa irreal. Incluso nosotros en la Ciudad de México sufrimos unos calores hace unos pocos meses, y todos estos cambios en el ecosistema no solo afecta al ser humano, sino afecta a todos los seres vivos. Claro. Las palmeras se están detectando no a nivel de México, no a nivel de la ciudad, sino a nivel mundial, como una de las especies vegetales más susceptibles a los cambios climáticos. Okay. Actualmente hay problemas de mortalidad de palmeras en la Florida, también en Los Ángeles, también, bueno, en México, está en Torreón, está en Puebla, está en Hidalgo, está en Campeche, está en la Ciudad de México, está en el Estado de México, en Europa, en Asia, están habiendo mucha mortalidad de palmeras. Y los especialistas plantean que esto es también un efecto del cambio climático. Especialmente en la Ciudad de México se incrementan otros factores, como el factor de la edad. La mayoría de las palmeras que se están muriendo son palmeras que se sembraron, se plantaron, se ubicaron en estas áreas donde están a finales de la década del 40. Okay. O sea, ya tienen más de 80 años. Las condiciones del suelo, las condiciones del ecosistema de la ciudad han cambiado en tantos años. Han cambiado claro. muchísimo, pero también, si se fijan, la mayoría de las palmeras se están muriendo en banquetas, en avenidas, sí, en los camellones centrales. Justo. Entonces, estos camellones centrales tienen un área muy confinada, tienen un problema de suelo de compactación muy grave. Si nos imaginamos así un poco, extrapolamos un poco las palmeras de Kuwait, por ejemplo, que viven prácticamente en la arena, pues las condiciones en esa zona es de mucha aireación del suelo, de poca concentración de la humedad y incluso no son tan demandantes de la nutrición del suelo. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Es una altísima compactación del suelo. Claro. Esto por la construcción de avenidas, de calles. Exacto. Entonces, como están en camellones confinados, pues también el agua, la humedad se concentra. Incluso hay ciudadanos y hay empresas que han adoptado áreas verdes, y cuando ven que empiezan las palmeras a palidecer sus hojas, lo primero que piensan es que le falta agua. Justo. Y van a echarle agua, y ya se le ha dicho que eso lo que hace es acelerar los procesos de mortalidad de las palmeras. Entonces, hay alrededor de 10 agentes causales, tanto bióticos, en su conjunto bióticos como abióticos, que están causando la mortalidad de las palmeras. No solamente son las plagas, los animalitos. No solamente son las plagas, está la condición del suelo, sobre todo el control de la humedad, el control de la aireación del suelo, están afectando en este tema. Los daños antropogénicos, o sea, los daños antropogénicos se refieren a los daños que hacemos los ciudadanos a las palmeras. Cualquiera que va a vender una cosita en una esquina y encuentra una palmera, le clava un clavito, y ahí pone una bolsita. También se ponen hasta señales de tránsito en árboles, no solo en palmeras, y esto trae por consecuencias una herida, como si nosotros tuviéramos una herida, no la curamos, y entonces por ahí entran patógenos, sobre todo hongos, ¿no? Y bacterias. Y eso también le pasa a los seres vivos, y a las palmeras le está pasando. O hacemos una banqueta, cortamos raíces, podamos raíces, le pasan mucho a las jacarandas. Las jacarandas también tienen problemas en la ciudad, no me quiero salir de las palmeras, pero la especie de arbórea jacaranda es una de las que menos tolera poda de raíces. Y entonces, cuando estamos haciendo una construcción, hacer una jacaranda o una palmera, podamos raíces, y si puedes, se puede notar cuando derriban una palmera, su sistema radical es muy pobre. Entonces, si también se lo podamos y hacemos grietas, y uno de los patógenos, principales patógenos que está causando mortalidad de la palmera, es un patógeno que está en el suelo, Fusarium oxysporium.
palmeris en específico, y 2 especies más de Fusarium. ¿Esos son bacterias? Son hongos. Son hongos. Y cuando nosotros tenemos hongo en los pies o en las manos, lo primero que nos dice el médico, aéreese el área, dale aireación y cuide la humedad. Sí, claro. Si no cuidamos entonces la humedad donde hacemos poda de las raíces y hay patógenos interviniendo en el suelo, pues entonces, y hay mucha humedad y hay poca aireación, pues entonces ¿Y por todos estos factores se tienen que quitar las palmeras, se tienen que derribar? ¿O hay alguna forma de salvarlas? Sí, las palmeras se están muriendo en la ciudad desde 2010. Desde el 2010. 2010 tenemos reportes de mortalidad de palmera que comenzó por la Miguel Hidalgo. No fue hasta el 2019 que se empezaron a hacer acciones. Hay que decir, en honor a la verdad, que la Ciudad de México es la única ciudad en el país que ha hecho estudios sobre las causas de la declinación y muerte de las palmeras. Lo hizo el Colegio de Posgraduado con todos sus investigadores, con un grupo interinstitucional, o sea, lo coordinó el Colegio de Posgraduado, pero intervinieron diferentes instituciones, como el CICI, que es el Centro de Investigación Científica de Yucatán, que es el centro más especializado en palmeras en el país. También estuvo Senacica, también estuvo la Universidad de Chapingo y otras instituciones más que colaboraron con este equipo interdisciplinario que coordinó el Colegio de Para Posgraduado. Saber por qué se estaban muriendo las palmeras. Exacto. Y es la primera vez que se detecta con evidencia científica en el país una especie de fitoplasma que no es ni hongo ni bacteria, fitoplasma que es transmitido por un agente vector que no tiene solución, se llama amarillamiento letal del cocotero. La enfermedad que transmite este fitoplasma se llama amarillamiento letal del cocotero y como es letal, en el mundo no tiene solución. Oiga, ¿y esto en algún momento podría afectar también a los humanos, a las personas que transitamos sobre estas zonas donde hay palmeras enfermas? No hay evidencias de que un patógeno que ataque, en este caso a las palmeras, también pueda atacar al ser humano, pero sí es peligroso pasar por una palmera que está muerta porque las hojas pueden caer y hay palmeras que tienen 20 y 30 metros de alto y por eso estamos en un programa de sustitución de palmeras, que son las más de 150 palmeras de la Benito, pero es un programa que abarca 2.000 palmeras en la ciudad. Es decir, ¿las van a quitar, las van a sustituir por otras palmeras? No, se van a sustituir por otras especies arbóreas que sean más resistentes al ecosistema, a las condiciones actuales que tenemos en la ciudad, porque está demostrado que las palmeras son una de las especies vegetales más susceptibles que tenemos en la ciudad y donde haya, con el permiso de autoridades, lugares emblemáticos, Glorieta de la Palma, pero bueno, ya tenemos ahí el aguahuete. Pero, por ejemplo, ¿qué le pasó al aguahuete que no...? Pues la palmera del aguahuete, la palmera que estaba... ¿No le gustó el suelo? ¿Mande? ¿No le gustó el suelo? ¿No le gustó el ambiente? No, esa palmera tenía 2 patógenos los detectados. Tenía fitoplasma y tenía el hongo narantamala, que es un hongo identificado internacionalmente como amarillamiento, hongo rosado, hongo de pudrición rosada del cocotero. Y cuando quitan esa palmera ya enferma de Paseo de la Reforma, ¿tienen que limpiar todo el área para poder en estos momentos poner el ahuehuete y que no se infecte? Exactamente, sí. Eso se hizo y se van a hacer con estas 2.000 palmeras que se están sustituyendo. Actualmente ya llevamos hasta el día de hoy 30 sustituidas en la Benito Juárez, de 153 que van en la Benito Juárez, pero el programa abarca 2.000 palmeras en la ciudad. ¿En algún momento podríamos quedarnos sin palmeras en la Ciudad de México? Trataremos, o sea, ahí estamos trabajando con la investigación científica. ¿Qué va a pasar con el fitoplasma? ¿Qué va a pasar con el hongo narantamala, que también de primera aparición en el país? Y las instituciones como Senacica y Colpo están trabajando cuáles son los productos que pudieran frenar o controlar este hongo y este fitoplasma. Sí, hay que recordar que no todos los fungicidas trabajan sobre todos los hongos, si no hubiera un solo fungicida y ya. Exacto. Entonces, hacer un patógeno de primera introducción, hay que empezar a investigar cuáles son los controles químicos que puedan detener su avance, ¿no? Pero al día de hoy lo que está haciendo la ciudad es que al peligro inminente de tantas palmeras muertas, pues entonces derribarlas, desinfectar el suelo para una nueva plantación y poner plantas, especies arbóreas más resistentes,
menos susceptibles a las enfermedades y plagas que tenemos en la ciudad. Pues ahí lo tenemos, ingeniero Roberto Quintero Campos, jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento de Plagas y Enfermedades de la SEDEMA, de la Secretaría del Medio Ambiente aquí en la capital del país. Gracias por venirnos a explicar por qué se nos están muriendo las palmeras aquí en la Ciudad de México y que también pues existen soluciones y que para ello pues está trabajando la Secretaría del Medio Ambiente. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, pues ahí la información.